interiormente. Acompañado por la presencia de Júpiter, regente de los principios de crecimiento, expansión y prosperidad, el licenciado en psicología Sebastián Cabrera nos invita a la aventura de navegar por los misteriosos senderos de la mente. Desde imágenes cotidianas, con palabras sencillas, interior, mente, pretende ser un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo para llevar salud e higiene psicológica en el transcurrir cotidiano de la vida diaria. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, licenciada Adriana Navarro. Hola, buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Seba, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí en la tercera emisión de este programa Interiormente, en el día de hoy, jueves 18 de marzo de 2021, y traemos algunos comentarios y algunas situaciones en relación al tema de la resiliencia. Esta palabra que hemos escuchado más de una vez seguramente, que suena raro, que es difícil a veces decirla también, pero que en psicología nos acerca un concepto sumamente importante y que tiene que ver nuevamente con lo que siempre queremos transmitir a partir de este programa, la perspectiva psicohigiénica. La verdad que es un tema que ahora que lo vamos a desarrollar un poquito, vamos a ir encontrando muchas identificaciones porque seguramente todos en algún momento hemos vivenciado algo parecido a esto. Más temprano o más tarde, todos pasamos por estados resilientes. Bueno, lo curioso sobre este tema, en principio, es que esta palabra resiliencia es una palabra que viene de la disciplina de la física y de la química. Se llama resiliencia a la capacidad que tiene un material de recuperar su forma inicial luego de haber recibido una fuerza que lo deforma. Es decir, la capacidad de un material de volver a la forma inicial luego de haber sido, en términos psicológicos, estresado. Ajá. O el arco de una flecha, ¿no? Exactamente. Era esa sensación. Ese tal vez sería el ejemplo más claro y más cotidiano, ¿no? Digo, uno cuando tensa el arco, esa vara, ese arco de madera, se dobla, genera una tensión a partir de lo cual puede salir impulsada la flecha, y una vez que sale impulsada, esa vara, ese arco, vuelve a la forma original. Entonces, ese material es resiliente en tanto y en cuanto puede enfrentarse a esa tensión, no romperse, no deformarse y sobre todo volver a la forma original. Esto tomado de la física es muy interesante porque cuando lo llevamos al ámbito de la psicología nos encontramos con que la resiliencia viene siendo esta capacidad que tiene el ser humano de afrontar una situación tensa, estresante, donde habitualmente uno podría esperar que los resultados fueran desastrosos o que fueran comprometidos, digamos que se comprometiera la estructura psicoemocional de la persona, y sin embargo eso no sucede, y lo que sucede es que no solo la persona puede resistir esa situación, sino que, y esta es la clave de la resiliencia psicológica, sino que salga fortalecida de esa situación, que se generen recursos nuevos y uno pueda estar con mayor y mejor predisposición para enfrentar o la misma situación o una situación semejante en términos de dificultad. Se puede pensar que es una virtud también que consiste en superar o en adaptarse a momentos adversos con la confianza de que saldrá bien. Vemos que en estas definiciones hay varios elementos. El primer elemento que hace que algo sea resiliente y no solamente sea resistente, y es que uno después de la situación adversa sale fortalecido. Después hablamos de virtud. Cuando hablamos de virtud, para hacerlo en términos más sencillos, podríamos pensar que una persona no nace resiliente, una persona se hace resiliente. Entonces es algo que se adquiere o se conquista. Una persona resiliente tiene mucha más capacidad de adaptarse a distintas situaciones. Justamente la resiliencia es lo que promueve y lo que procura, digamos, esa capacidad de adaptación. En términos psicológicos más tradicionales,
La resiliencia es una palabra que viene más o menos a partir de la década del 90, se empieza a hablar en psicología este término, y se la asocia a situaciones de riesgo social. Estas situaciones, digamos así, que tienen este riesgo social alto, ahí se empieza a estudiar cómo es posible que personas que viven, por ejemplo, en situación de calle, cómo es posible que estas personas, por ejemplo, enfermaran poco. Entonces ahí hay algo que se va fortaleciendo a causa de la situación de precariedad. Entonces la resiliencia es este concepto, vuelvo a decir, que se trae de la física, de la química, y que se empieza a aplicar a situaciones psicológicas. Otras situaciones ya no tan extremas, pero en donde también podemos hablar de resiliencia, podría ser en una ruptura amorosa, por ejemplo, en un fracaso laboral, en situaciones de dificultad económica, en la muerte de un ser querido. Todas estas son situaciones complejas, dificultosas, traumáticas, y que una persona incluso puede salir fortalecida. La resiliencia no es una cuestión innata, no tiene que ver con algo genético. No es que si mi papá es resiliente, yo voy a ser resiliente. No viene por ahí. La resiliencia se va construyendo esencialmente por el interjuego entre dos factores. Un factor individual, subjetivo, interno, propio de cada persona, y un factor ambiental. Una cuestión de contexto, una cuestión de familia, una cuestión cultural. La resiliencia no es solamente resistir algo, ni adaptarse a algo. Esa es una parte del proceso. Uno se da cuenta que ha podido experimentar esta capacidad cuando a lo mejor tiempo después nos damos cuenta que contamos con recursos nuevos. Pero en principio una situación por sí misma no tiene la capacidad de generar resiliencia en una persona. Entonces decía, sí hay factores individuales, que a eso me quiero referir ahora, y también hay factores contextuales, ambientales, aunque no sean definitivos. En términos de fortalecimiento, el recurso que uno desarrolla a partir de una situación problemática lo puede aplicar después, tal vez no tanto conscientemente, tal vez lo aplica directamente, digamos, ¿no? Digo, una persona que por superar una situación ha generado mayor tolerancia a la frustración, va a poder disfrutar de esa mayor tolerancia a la frustración en cualquier tipo de frustración. Una persona resiliente tiene una perspectiva hacia el futuro, digamos, no se queda atrapado y víctima de su pasado. Tiene que ver con una perspectiva trascendente, ¿no? Donde uno va buscando el sentido de las cosas. En vez de quedarse víctima, de decir, bueno, todas estas desgracias me pasan solamente a mí y me van a seguir pasando y yo no voy a poder librarme de esto nunca más porque tengo mala suerte o no tengo la capacidad o tuve tal pasado. Una persona resiliente no se queda ahí con esto casi como justificándose, sino que con responsabilidad y con conciencia toma las circunstancias de su vida, por un lado, y por otro lado toma las capacidades y es consciente de sus capacidades y de sus limitaciones, y entre esos dos aspectos conjuga y genera una transformación y genera nuevas actitudes y está dispuesto hacia al desafío. Una persona resiliente no gana ni pierde, aprende. Entonces me gusta mucho esta idea de que no se gana ni se pierde frente a las circunstancias, sino que se aprende. Podríamos pensar que la resiliencia genera sabiduría. Nos enfrentamos con personas que pasan por la misma situación y sin embargo uno reacciona de una manera y otro de otra manera, ¿no? Alguno parecería ser que tiene ciertas capacidades de ser resiliente mayor que el otro, ¿es así? Para responder, digo, me parece que hay dos aspectos que tienen que ver con la personalidad, porque la clave está en la personalidad. Y la personalidad se conjuga de dos elementos, un elemento un poco más estable y un elemento mucho más flexible. Los dos elementos de la personalidad, por un lado, es el carácter y el temperamento. El temperamento es algo que es mucho más estable. Digamos, cada persona, podríamos pensar que nace o se va desenvolviendo en relación a un temperamento y toda su vida más o menos se mantiene dentro de ese temperamento. En cambio, el carácter es el componente un poco más flexible, que depende mucho más de la intención consciente, de la voluntad,
y que se va moldeando un poco con las experiencias de vida. Entonces, ante la misma situación complicada, traumática, por ejemplo, dos personas de una misma familia pueden desarrollar cada uno distintas posibilidades frente a esa situación. A lo mejor uno hacerse más resiliente y el otro sufrirlo más, ¿no? Como se dice a veces. Si uno es consciente de que gran parte de cómo yo enfrento esa situación tiene que ver con mi personalidad y gran parte de la personalidad es variable, quiere decir que yo no estoy determinado por la situación. Ninguna situación me predetermina. Sí me condiciona probablemente, pero hay una voluntad que yo puedo ejercer, hay una libertad, hay una creatividad que yo puedo ejercer. Incluso puedo prepararme para enfrentar estas situaciones con mayor flexibilidad. Otra de las características de una persona que cultivó resiliencia es que no es simplemente optimista, porque a veces uno piensa, ¿no? Como que, bueno, esta persona puede afrontar la situación porque es optimista. La persona resiliente, además de ser optimista, es realista. Me he encontrado en la experiencia desde lo profesional con niños resilientes. Los niños resilientes no saben que son resilientes. Lo sabrán eventualmente, digamos. Se darán cuenta, tomarán conciencia de eso. Uno los ve como resilientes porque conoce otras realidades similares, pero el que está viviendo el proceso no lo asimila inmediatamente, digamos, no es consciente de eso. Lo que sí podemos asimilar y ser conscientes inmediatamente es de la actitud que yo voy a tomar, que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Es una actitud hacia el crecimiento, es una actitud que le da la bienvenida al desafío, digamos, no es una actitud victimista, evitativa. Yo creo que se presentan muchos casos en niños resilientes porque los niños, si bien tienen poca experiencia de vida, pero tienen una capacidad creadora todavía, porque no han sido impregnados o bombardeados por las experiencias de la vida, que los hace muy flexibles y les permite, digamos, adaptarse y hasta sobreponerse y salir fortalecidos, ¿no? Justamente, la capacidad creativa entonces es otra de las características de la personalidad resiliente. Quiero decir que todas las personas que les resulte interesante esto de la resiliencia y que se propongan, digamos, de alguna manera querer adquirir y generar esta competencia, esta capacidad, tienen que volcarse, tienen que animarse a hacer las cosas de distinto modo como las vienen haciendo, ¿no? Entonces ahí, la creatividad no para pintar un cuadro y ser un excelente artista, la creatividad para ponerme en situaciones nuevas, llevarme, digamos, creativamente a hacer algo que está, o que yo pienso que está fuera de mi alcance, que yo imagino que está fuera de mi alcance. Esto que hablábamos la vez pasada, traspasar un poquito la zona de miedo, la de confort, sin duda, la de miedo, que es la que sigue, y llegar a la zona de aprendizaje, dar un paso más, animarme un poquito más. En ese sentido hablo de creatividad, no digo de creatividad de ser un artista, digamos, ¿no? Claro. Sino de animarse, de entregarse a lo desconocido también. La personalidad creativa tiene una confianza con el futuro, a pesar de que su situación presente probablemente sea muy, muy desdichada, tiene una confianza en el futuro. Hay algo dentro de sí, porque lo cultiva además, que lo lleva a entregarse y a tener confianza en que todo va a mejorar. La situación mala es transitoria. La personalidad resiliente tiene esta idea: la situación difícil, lo complicado que me está sucediendo, va a pasar. Y pensando en esto que vos decís, no sé si estoy equivocada o todos tenemos en cierta forma la capacidad de resolver situaciones complicadas. Me parece entonces que estaría la capacidad esta de poder resolver situaciones determinando de alguna forma que ya hay algún indicador que puedo ser potencialmente luego un buen resiliente. Para mí los problemas y los desafíos están inscriptos en el ADN humano, digamos así. Con lo cual, si está inscripto el desafío, está supuesta, está implícita
la capacidad para resolverlos, o por lo menos la intención de querer resolverlos. Entonces, en principio diría que sí, que eso está siempre presente, es una cualidad humana. El tema de la resiliencia es que es algo un poquito más extraordinario, que tiene que ver con lograr un aprendizaje de eso, fortalecerme, y la próxima vez que me venga una situación semejante o similar, yo voy a estar mucho mejor preparado. Ese diálogo, ese interjuego que se genera entre la situación desafiante y mis propios recursos, terminan generando un fortalecimiento de los recursos. Entonces, cuando vuelva a aparecer una situación semejante, yo estoy mejor preparado. La resiliencia sería esta capacidad por la cual la persona es muy consciente del sentido de las situaciones, o sea, busca un sentido o crea un sentido de por qué le pasa lo que le pasa. Busca el para qué de lo que le pasa y no tanto el por qué. Cuando uno busca el por qué, busca la causa, el origen, la justificación. Entonces, cuando uno intenta responder el para qué de una situación, lo que está buscando en el fondo es el sentido. ¿Para qué me sucede lo que me sucede? No tanto por qué y cuál es el origen y cuál es la causa, sino hacia dónde me lleva esto. Entonces, esta actitud también es parte de la resiliencia. Y además se sabe co-creador de su propia realidad. Si bien hay situaciones ajenas que están fuera de su control, a su vez sabe que es co-creador, digamos, que él tiene también el pincel por el mango y que algo puede hacer, ¿no? La personalidad resiliente no es una persona que se queda pensando en lo que podría haber hecho. Son situaciones hipotéticas que no generan capacidad ni generan fortaleza, digamos. En todo caso, me llevan a una situación un poco fantasiosa, un poco de pensamiento mágico, de creer que si yo hoy me doy cuenta de lo que podría haber hecho en aquella situación, entonces mañana cuando me pase algo, voy a poder hacer algo distinto. Y la verdad que eso es medio como de patas cortas, digamos, no es tan eficaz. Entonces una persona resiliente no se fía de esta estrategia, digamos así. Todas estas son situaciones, son estrategias, digamos, fantasiosas que no me llevan a la acción, en verdad. Me llevan más bien a la justificación o a quedarme tranquilo, un poco tranquilo, a evitar la culpa tal vez, pero no es una actitud hacia el crecimiento eso. Entonces, bueno, está claro que una persona resiliente es una persona activa, proactiva, digamos, ¿no? O sea, toma acción, se siente protagonista. Tradicionalmente la resiliencia es algo que se habla en situaciones mucho más extremas que tal vez una ruptura amorosa, digamos, ¿no? Pero yo lo traigo al programa de hoy y lo bajo un poco de ese pedestal a este concepto para llevarlo más a la posibilidad cotidiana de cada uno. Realmente no hace falta sufrir un cáncer o estar al borde de la vida y la muerte como para que una persona quiera proveerse de esta posibilidad, digamos, ¿no? Sin duda que estas situaciones extremas nos pueden llevar con mucha facilidad, casi con naturalidad, a poder experimentar resiliencia, pero mi invitación es que para la persona cotidiana, común, de todos los días, el que no está al borde de la muerte, digamos, el que no está sufriendo por algo tan extremo, cómo hacer para construir una actitud que sea resiliente ante la vida, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Soy consciente que la resiliencia en términos generales siempre se practica o se utiliza dentro de estos contextos un poco más extremos. Pero podemos desarrollar esta capacidad, Sí. ¿verdad? Se puede hacer. Sí, yo preparé, digamos, como una especie de estrategias de 3 patas, de poder construir un poco de resiliencia, de poder ir gestando estas características de personalidad que me llevan a actuar resilientemente. Una primera estrategia en esta estrategia de 3 patas, una primera pata sería cambiar la historia. Cambiar la historia quiere decir, cualquier persona ante una situación difícil imagina algo de esa situación, interpreta y percibe esa situación de un modo determinado. Es como si existiera un narrador dentro de cada uno que nos va diciendo
¿qué es lo próximo que va a venir? Entonces yo, por ejemplo, estoy en un accidente de tránsito y mi narrador interno me va diciendo, me va contando una posible historia de cómo se van a suceder los hechos. Por supuesto que si yo estoy en una posición, en una actitud un poco más de víctima, mi narrador, ¿qué va a decir? Va a decir, bueno, de esta no salís, acá te hundís seguro, acá sos culpable, más vale o salir corriendo, digamos, no es ir a enfrentar la situación, sino tratar de evitarla. Entonces la primera pata de esta estrategia sería ser consciente de qué es lo que me dice mi narrador interno y empezar a practicar nuevas narraciones, en el sentido de, cuando yo pienso de mí mismo, ahora no voy a poder, ese es el narrador interno que tengo que conocer, primero estar alerta, y segundo decir, bueno, a ver, ya conscientemente y desde la voluntad, decirme a mí mismo, y a lo mejor puedo, o a lo mejor tengo que pedir ayuda, o a lo mejor no se trata de que pueda o no pueda, a lo mejor necesito que pase algo como esto para que yo aprenda. Todas estas son otras frases que uno podría aplicar en el autodiálogo para ir desarmando un poquito esa narración tan automática, catastrófica, amenazante, que francamente no me lleva a desarrollar la actitud hacia el crecimiento que la resiliencia me pide. Entonces, como primera pata, conocer qué es lo que dice habitualmente mi narrador interno, que es la voz interna, este autodiálogo. Y segundo, empezar a cambiar la historia. Cambiar la historia quiere decir proponerme escenarios distintos a los que habitualmente me propongo. Ir desterrando del lenguaje habitual que uno tiene consigo mismo, el no puedo, el no voy a estar a la altura de la situación, el seguro que esto, yo de acá no salgo, todas estas que también tienen que ver con las creencias limitantes que uno tiene incorporadas, ¿no? Claro, y con un pensamiento positivo, de hecho. Sí, exacto. La segunda pata tiene que ver con cómo hacer para que esto se despliegue y tiene que ver con el modo en que yo interpreto y percibo la realidad. Porque una cosa es la realidad tal cual es y otra cosa es cómo yo la percibo y la interpreto. Y de cómo yo la percibo y la interpreto es como me la presupongo, digamos. Estas dos patas de la estrategia están muy entrelazadas unas con otras. Este entramado entre estas dos situaciones surge, se va generando, se va gestando la actitud tal que me permite generar una posibilidad distinta, disponerme al aprendizaje. Entonces, yo tengo que conocer, digamos así, como cuál es el lente por el cual yo veo lo que me pasa, yo interpreto lo que me pasa. Mucho de esto seguramente tiene que ver con mi pasado. Yo interpreto lo que me pasa hoy en mi presente en base a mucho de lo que me fue pasando en el pasado. Pero vuelvo a decir, la personalidad resiliente no acaba ahí, no se queda con esto, sino que sabe que uno tiene que ser consciente de sus propios lentes con los cuales recibe e interpreta. Acá, en esto que yo vengo diciendo, hay dos palabras, percepción e interpretación. La percepción es lo más evidente, y otra cosa es la interpretación. La interpretación es todo esto que yo me digo a raíz de lo que veo. Yo puedo interpretar algo positivo o algo negativo, puedo interpretar algo posibilitante o algo restrictivo, digamos, ¿no? Esa interpretación puede ir disparado hacia una fantasía totalmente fuera de la realidad, fuera de lo percibido. Cuando entramos en el reino de la fantasía es como entrar en un lugar peligroso porque uno pierde ciertos controles. Distinto es imaginar. La personalidad resiliente sí utiliza la imaginación en términos de creatividad, pero no se va por el lado de la fantasía, o si se va recogiendo la soga de vuelta y se vuelve a ubicar en la percepción. Digamos, sale de la interpretación y vuelve a la percepción. La percepción es real en el sentido de que otros como yo, que están a mi alrededor, lo pueden confirmar. El asunto es diferenciar acá percepción como una realidad a la que todos tenemos acceso y la que compartimos, de interpretación, que es lo que yo analizo, lo que yo leo en letras chiquitas, entre líneas, de lo que estoy mirando, de lo que estoy percibiendo. Entonces, esta diferenciación hace que yo empiece a tomar conciencia del narrador interno. Estamos planteando las
de cómo hacer para construir en la vida diaria una actitud resiliente. La tercera pata es justamente la gestión del miedo, que el miedo es justamente lo que hace que yo interprete amenazantemente. Pensar al miedo como una emoción básica, y el miedo está como para decir, bueno, a ver, no me mando de cabeza acá, porque me puede salir mal. Ahora, si el miedo gana demasiado territorio, ya lo que hace el miedo es decir, todas me van a salir mal, entonces no hago nada. Entonces de ahí surge esta interpretación amenazante de una posible situación, digamos, ¿no? Entonces la gestión del miedo es la tercera pata de esta estrategia de cómo gestionar, cómo construir resiliencia. El miedo tiene que ser el aliado, porque el miedo me previene, me protege. Una persona sin miedo también es igual o más peligrosa incluso, ¿no? Porque es temerario, porque se lanza no midiendo las consecuencias y puede terminar estrellado, digamos, ¿no? Entonces, lo ideal frente al miedo no es no tener miedo, es tener un miedo acorde, adecuado y gestionado. Cuando digo gestionado quiero decir controlado, que yo controlo el miedo y no el miedo me controla a mí. Claro. Lo que está de fondo en esta estrategia es, sin duda, un trabajo, yo diría casi artesanal, de autoconocimiento, de autoobservación por lo menos, ¿no? Porque para poder desplegar todas estas características que ya sabemos que tiene una personalidad resiliente, lo primero que necesito es saber dónde estoy parado yo. En ese sentido, la personalidad resiliente no es una personalidad ilusa, es una persona que está parada en su realidad, que contempla, percibe la situación y las circunstancias tal y como son, así como percibe hacia afuera con claridad, percibe hacia adentro sus propios recursos, sabe sus límites, sabe hasta dónde sí, hasta dónde no, pero además todo eso tiene como este ímpetu al desafío, ¿no? A arriesgarse un poquito más, a animarse, se propone un pasito más, digamos, ¿no? Que ese pasito más es justamente el que le va a llevar a fortalecer algo que antes no estaba, a generar una fortaleza. El punto de equilibrio es un punto ideal para cualquier persona. A lo mejor no es tan posible de lograrlo y de sostenerlo. Mejor por un momento, en un día, me siento en equilibrio, pero después me salgo de ahí, ¿no? Y hasta es muy fácil salirse del equilibrio. Sería fantástico poder llegar al equilibrio, que ya es difícil, y después sostenerlo. Pero es difícil sostenerlo, entonces perdemos el equilibrio. Hay un concepto de equilibrio y hay una idea de equilibrio de que se está más cerca o más lejos del centro, pensando en que algo que está centrado está en equilibrio, digamos, ¿no? En vez de pensar en términos de equilibrio, que es tan difícil de llegar y mucho más difícil de sostener, pensemos en términos del proceso, que es el proceso por el cual voy llegando al equilibrio. Eso se llama equilibración. Y es lo que sucede cuando yo pongo en un platillo un peso y en el otro no tiene nada, entonces se cae para todo un lado. Y después pongo en el otro platillo que estaba vacío otro peso y se va moviendo de un lugar al otro sin llegar al equilibrio estático, pero ese proceso de ir buscando el equilibrio se llama equilibración. A mí me gusta más esta idea, digo, las personas estamos en equilibración permanentemente, buscando un equilibrio, con la intención de ese centro, digamos. Esa imagen basculante, ¿no? Es peculiante, exactamente. Entonces, para mí ahí hay una clave, porque en realidad el peligro son los extremos. Lo que hay que evitar es el extremo. Todo punto intermedio es mejor que un extremo. Absolutamente. Claro, ahí está. Y todo proceso que me lleve a ir equilibrándome es mejor que todo proceso que me lleve a ir desequilibrándome. Esto lo podremos ver en el mismo sentido. Digo, aquello que me va equilibrando, si yo lo veo desde el otro punto de vista, me va desequilibrando. Pero el tema es ir hacia el centro, que esa es la clave, digamos, ¿no? Ir hacia ese centro. Y por otro lado, vos mencionaste la palabra armonía, que todavía me gusta más todavía que equilibración, porque armonía es algo de la música, y para que en una obra musical haya armonía, no tiene que haber sonando permanentemente un instrumento o una nota, tiene que haber una mezcla justa entre silencios, sonidos, timbres, duraciones. La vida cotidiana es más parecido a una banda sonora
que a una balanza, digamos, ¿no? Donde hay dos platillos y nada más. Entonces, finalmente, en una resiliencia, no hay una resiliencia, hay resiliencia, digamos, cada persona conquista su propia resiliencia, que sería esto, llegar a esa armonía, digamos, ¿no? Superadora, procreadora. Si bien es subjetivo en un punto y el punto de equilibrio o de equilibración es muy personal, hay algunos caminos más o menos trazados, como también hay caminos más o menos trazados que nos alejan de eso, digamos, ¿no? Así que bueno. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook, en Radio Pueblo Online o a través de internet www.radiopuebloonline.com.ar. Y si hay alguna consulta, se pueden comunicar por WhatsApp al 3541636201. Vamos a la pausa y ahora regresamos. Bueno, vamos llegando entonces al último bloque del programa. Todo lo que tenemos que decir sobre resiliencia ya lo dijimos. Yo me estoy reservando una última frase, pero sí me gustaría enganchar acá, comentar con esta propuesta que estamos haciendo junto a José Luis Aguilar, Encuentros para Sanar y Crecer. Lo menciono porque ayer miércoles tuvimos el primer Zoom gratuito con participantes e hicimos una especie de demostración de cómo serían estos encuentros. Estuvo muy interesante, muy rico, muy gratificante para todos. Hemos recibido muy buenos comentarios. Y bueno, la invitación sigue en pie. Los encuentros para sanar y crecer van a ser encuentros vía Zoom de 1 hora y media de duración, con grupos reducidos entre 4 y 8 personas, y con la intención de ir brindando herramientas de la psicohigiene. La intención es llevar esta dupla entre él y yo y este encuentro entre la psicohigiene y la espiritualidad a un punto que ayude a las personas a poder resolver o encontrar la manera o encontrar a otros que están en alguna situación parecida, con el afán de ir resolviendo y de ir superando sus situaciones. Así que bueno, invito formalmente al que quiera, se puede comunicar conmigo para unirse al próximo Zoom, que seguramente será la semana que viene, y tener una experiencia de qué se trata esto que estoy anunciando. Después puede decidir si continuar o no, pero tener una experiencia. No es lo mismo decidir algo habiendo experimentado que simplemente escuchando de qué se trata o leyendo de qué se trata. Para finalizar, traje esta frase de Viktor Frankl, que es un psiquiatra suizo que le ha tocado vivir una experiencia en los años de la invasión nazi. Él es judío y estuvo en un campo de concentración mucho tiempo, muchos años de su vida. Sobrevivió de esa experiencia y escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Dentro de este libro, que se lo recomiendo a todo el mundo, es de muy fácil lectura, cortito, pero sumamente profundo y nutricio. Hay una frase que yo subrayé, que la traje especialmente para el día de hoy, que él dice: el hombre que se levanta es más fuerte que el hombre que no ha caído. No sé si lo decía en términos de resiliencia, pero eso es la resiliencia. Exactamente. Bueno, finalmente agradecer entonces por la edición de hoy la presencia de la licenciada Adriana Navarro, y agradecerles a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar después. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 20 horas.